Entonces esa la vamos a ir tomando paso a paso. Entonces miren, me dan la información, por favor lean claramente la información y lean lo que vamos a tomar. Normalmente las preguntas de probabilidad enuncian siempre esto. Las posibilidades de obtener tal cosa son. ¿Cuántas posibilidades hay? Ya inmediatamente si me hablan de cuántas posibilidades, estoy hablando de una probabilidad respecto al total. Ahora miren lo que dicen acá. Se lanzan dos dados, dos veces los dos dados. ¿Cuántas posibilidades hay de obtener 10 puntos en total, de manera que el primer lanzamiento obtenido sean 6? En el primer lanzamiento dice 6. Quiere decir que para el segundo debo hacer 4 puntos para que el total sea 10. Tengan en cuenta esta información, no es que se lance primero un dado y después otro dado, no. Se lanzan dos veces los dos dados. Siempre son los dos daditos. Ahora yo lo único que debo identificar es las posibilidades sobre el total. En este caso ni siquiera sobre el total, sobre la parte general. Yo lo único que debo hacer a partir de esto es analizar qué posibilidades tengo de 4. Aquí ni siquiera tengo que analizar porque me lo están entregando en la tabla. Me dicen, ¿qué puntaje debo sacar? Si ya tengo 6, debo obtener 10 puntos. De ese, ¿cuántas posibilidades tengo? Tengo en total 3 posibilidades. Ahora, ya con esa información, debo identificar cuántas son para que me dé 6. Entonces, miremos las posibilidades. Posibilidad de que me salga 6. Puntaje 6 son 5. Posibilidad de que me salga 4. En total son 3. Y por el principio multiplicativo decíamos que lo que hacemos es multiplicar los dos valores. 5 por 3, 15. Respuesta, la B. Esta no es para que la desarrollen, sino para que analicen cómo la información no necesariamente tiene que procesarse literal, sino tiene que tener un procedimiento. Esto es una pregunta básica que ha salido. Y si se dan cuenta, lo que necesito ni siquiera es la probabilidad. Lo único que estoy manejando aquí es la combinatoria, la cantidad de posibilidades, el espacio muestral de la situación. Por favor, siempre tener en cuenta esa información. El principio multiplicativo es básico para las posibilidades. En algunos casos es muy obvio, en algunos casos es más difícil identificar las variables de las que estoy trabajando. Se me fue. Ya. Entonces, miremos. Aquí lo tienen de pronto un poquito más decantado, si realmente no lo entendieron desde la tabla. Entonces, haciéndolo sin necesidad de la tabla, lo que voy a identificar, bueno, en el primer orden tengo 6 puntos. ¿Cuántas posibilidades tengo de sacar 6 puntos lanzando los dos dados? Pues en principio que el primer número sea 1 y el segundo sea 5, una posibilidad. O que sea 2 y el segundo sea 4, dos posibilidades. Que ambos números sean 3, dos posibilidades. Que el primero sea 4 y el segundo sea 2, dos posibilidades. Tres posibilidades, aquí sería 4 posibilidades. ¿Por qué? Porque es distinto que en el primero me salga 2 y en el segundo 4, a que en el primero 4 y el segundo 2. Y por último, la quinta posibilidad, que es que en el primero sea 5 y el respectivo sea 1. Es decir, de sacar a 6 puntos tengo 5 posibilidades desde el diagrama de árbol. Para cada una de esas posibilidades, miro las opciones de que me salga 4 puntos. ¿Qué opciones tengo? Que en el primero sea 1, el segundo sea 3, ambos sean 2, o el primero sea 3 y el segundo sea 1. Entonces quiere decir que por cada una de estas posibilidades tengo otras 3 posibilidades. Lo que me da el total, 5 por 3, 15 posibilidades en esa situación. Siempre deben estar muy atentos al proceso, por favor, de lo que se está trabajando. Ya sea analizando la información, porque aquí la tabla me daba los datos, o haciendo el procedimiento con el diagrama de árbol, con el análisis, para que lo tengan respectivamente identificado. En esta pregunta como tal es de las últimas que han salido,
Y muchas veces hay personas que no la decantan, le dan todo el orden de la información y le dicen, la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla dos características determinadas es cero. Una probabilidad que sea cero es cuando el evento es imposible. La probabilidad de que el sol salga de noche, cero. La probabilidad de que si yo me lanzo en un 10.º piso no caiga hacia el suelo, sino caiga hacia arriba, cero. La posibilidad de que me gane el baloto, cero. Entonces, esas probabilidades, cuando hablan de probabilidad cero, es para que busquen un evento que sea imposible. En este caso, es encontrar una situación, una definición de las cartas que sean negras y me digan que roja, es decir, una pica que sea roja, o un trébol que sea rojo, o un corazón que sea negro, un diamante que sea negro, y es la que se escoge acá. Ser una carta negra y ser un número par, eso no es imposible porque hay muchas cartas negras que son pares. Ser una carta roja y ser de picas, mirar las picas y dice que las picas son negras, entonces es imposible que haya una carta que sea roja y también sea una pica. Entonces la respuesta es la B en este caso. Es solo saber leer. Miren, esa pregunta es tan sencilla y muchas veces he visto a personas cometiendo errores. La mayoría de personas cometen el error porque buscan no la probabilidad cero, sino la probabilidad mayor y ahí ya cometemos un error. Entonces, por favor, es tener en cuenta ¿qué estoy haciendo para analizar el proceso? Si estoy haciendo una cuantificación de las posibilidades o si realmente estoy identificando la probabilidad de suceso de una situación. Yo sé que de pronto ese tema es muy nuevo y pueden tener alguna confusión o no tener la práctica suficiente, pero si entienden en este momento es necesario que ustedes en su casa practiquen. Busquen alguna pregunta, respondan las preguntas, por eso es tan necesario la modelación, por favor. No que la clase pasó y ya nunca más volví a trabajar eso, no lo pueden tomar en cuenta. Miremos esta, ahora sí esa la tienen que responder ustedes. Y miremos preguntitas de ustedes. Sí, es decir, si no entienden cómo es el proceso del diagrama de árbol, no es necesario para esa pregunta porque las opciones se las están dando en la tabla. Lo lógico es que ustedes la puedan definir. Exacto, Brenda. Es decir, ahí tienen la definición de cuál es el gran problema. Uno no le enseñan a pensar de manera abstracta y lógica, sino siempre mecanización. Entonces le hace falta a uno ciertas habilidades de pensamiento que se hacen un poquito difíciles en este proceso. Hay solo unas pequeñas discrepancias, pero en su mayoría están tomando la misma. Aquí ni siquiera tienen que hallar la probabilidad estimada, se las están dando 0.65, 0.22, 0.13, es decir, acá sería 65%, 22% y 13%. Aquí ni siquiera tienen que hallar la probabilidad porque ya la tienen. Esta es la probabilidad. Le dicen a partir de esa probabilidad, porque la probabilidad lo que me muestra es una generalización. Yo con algo muy pequeño puedo tomar la generalización del comportamiento de una situación. Así como se comporta la probabilidad general, es posible que se comporte la probabilidad. Es decir, el mismo comportamiento tendría en la situación si yo hago 100 o hago 1000 o hago 10.000 lanzamientos en el proceso, para que lo tengan en cuenta. Y ahora empiezan a definir, dice, más de la mitad de las posiciones de caída corresponden a las posiciones 2 y 3. 1 y 2, perdón, 2 y 3, 2 y 3 solo suman el 35%.
Recuerden que la mitad de algo es el 50%, entonces esta no. Las tres posiciones tengan aproximadamente la misma probabilidad entre ellas, no porque me están dando la probabilidad estimada y cada una tiene una diferencia bastante notable. La B tampoco. Más de la mitad de todas las posiciones de caída corresponde a la posición 1, esa es correcta. Más de la mitad, más del 50% corresponden a la posición 1. Y el número de veces que cae la caja en la posición 2 se aproxima al 50%, no porque es 22%. Esta pregunta es muy fácil, pero se tiende a confundir en el análisis de la tabla. La respuesta aquí es la C. En su mayoría le atinaron. Eso es bueno. Por lo general es bueno. Combinaciones cuando importa el orden y permutaciones cuando no importa el orden. Ya, ahí tienen la respuesta. Pero decir, en este caso no importa porque ustedes no les van a preguntar términos. Lo de permutación fue una mención porque uno tiene que procesarlo todo desde el mismo punto de vista. Y permutación y combinación no se lo van a especificar. Dada la permutación, hay el total de las situaciones y tal cosa, no. Las preguntas de combinatoria son muy generales. No van a ser como muy específicas hacia la permutación, la combinación, sino va a ser algo muy general. Miremos otra. Séntense, ustedes no son muy concentrados que digamos, por favor, concéntrense. Mientras la pregunta, dame preguntas. No, Edwin, siempre se va a comportar de la misma forma. Si le sumamos otros 100 lanzamientos, lo que me va a decir es no que se duplica las posibilidades, sino se duplica la cantidad. Entonces, pues, si teníamos 100 lanzamientos, me dice que de esos 22, porque ese es el 22%, van a cumplir. Si agrego otros 100, van a ser en total 200, de los cuales 44 es el valor. Pero 44 de 200 sigue siendo el 22%. No aumenta, entre más lance, no aumenta las posibilidades, porque el comportamiento de la probabilidad ya me lo están entregando. La probabilidad me enuncia el comportamiento de la situación en cualquier cantidad de lanzamientos. Quiere decir que si yo lo lanzo 1000 veces, 220, que es el 22%, van a ser la cantidad de veces en esa situación. Lean, está muy bien. Mientras. No, porque uno realmente hace la multiplicación directa. Es muy importante cuando ya vean estadística compleja que tienen que calcular cosas muy grandes, es muy difícil. Pero lo que van a tener que calcular en el IFES no necesariamente tienen que tener en la cabeza que es factorial, sino el proceso de multiplicación. 2, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Ahí ya es más que suficiente para que lo puedan hacer en forma escrita. Tómese en el tiempo. Miren, yo les decía, es necesario que escriban y hagan los procesos operativos, porque en este caso es necesario definir la probabilidad. Y la verdad, por el tiempo que de respuesta, no creo que hayan hecho el proceso como se debe. Tienen que hacer una serie de operaciones numéricas para llegar a la respuesta, y me están dando la respuesta muy rápido. Así que tómese en el tiempo de analizar. Creo que ya les había dicho, no es una carrera. Por favor, analicen la pregunta para que lo tomen. ¿Qué les están diciendo? Tienen que buscar la probabilidad, la que tiene la misma probabilidad o la misma cantidad de opciones entre los que tienen acá con los que tienen acá. Es decir, lo primero que tienen que hacer es definir el espacio muestral o la cantidad de posibilidades que tiene para 2 hombres y 3 mujeres a partir de esta situación.
En este caso deben tener en cuenta la cantidad de hombres, cantidad de mujeres y el proceso general de la conformación del ente. ¿Qué fórmula si no necesitan ninguna fórmula, Isis? Aquí no necesitan ninguna fórmula porque créanme que la fórmula no les va a servir para absolutamente nada. Aquí lo que necesitan es lógica numérica. Por eso solo les expliqué principio multiplicativo. Lo único que tienen que hacer es eso. Si ustedes toman la fórmula, va a ser imposible porque ustedes no van a tener el recurso de la calculadora para hacer los cálculos de factorial. Entonces, lo único que necesitan es identificar las características. Les voy a ayudar con la primera parte y ustedes hacen la segunda. Vamos a calcular las posibilidades de que sean 2 hombres y 3 mujeres. Entonces, como son eventos independientes, calculamos los hombres por un lado y las mujeres por el otro. Escriban, hagan un diagrama, hagan una gráfica, hagan un dibujo, pero hagan algo que les dé la idea de lo que tienen. Ya tengo la posición en que deben estar. Personero, representante y los de consejo estudiantil. 2 hombres y 3 mujeres. Ahora miremos el total de posibilidades para cada uno. Hombres, ¿cuántos hombres hay? 6 hombres. Quiere decir que para el primer puesto tengo 6 opciones y para el segundo tengo 5, porque el que ya ocupa un puesto no puede ocupar los dos. Entonces, para los hombres tengo 6 por 5, 30 posibilidades. Para las mujeres tengo 4 mujeres. Para el primer puesto tengo 4, para el segundo tengo 3 y para el segundo tengo 2, porque cada una ya va disminuyendo uno porque no puede ocupar más de una curul o más de un puesto o más de un título en el consejo directivo. Entonces 4 por 3 por 2, 4 por 3, 24, 4 por 3, 12 por 2, 24. Y para hallar el total de la posibilidad multiplico los dos y me da 720 posibilidades a partir de estas características. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Buscar de las opciones de respuesta cuál me da también 720 posibilidades a partir de lo que tienen. Ya teniendo en cuenta eso, háganlo y analícenlo. Tengan en cuenta que tienen que trabajar con el contexto. Son 6 hombres y 4 mujeres. No puedo, además no hay ninguna situación donde haya más de 4 mujeres. Por favor, lean la información. Aquí, ¿qué tienen que hacer? Empezar uno por uno a comprobar las posibilidades de las 4 opciones, a ver cuál les da 720, para que lo puedan tomar. Con este esquemita que hicimos acá, con el diagrama de árbol, lo pueden identificar. Miremos el primero. Entonces me dicen, tengo 4 puestos para los hombres. 1, 2, 3 y 4 para los hombres. Y solo uno para la mujer. Entonces, en este caso, las posibilidades para una chica son ¿cuántas? En total. Si tengo solo una posibilidad para las mujeres, tengo 4 mujeres, solo tengo 4 opciones o 4 posibilidades. Para los hombres sí son más, porque para el primer puesto tengo 6, para el segundo tengo 5, para el tercero tengo 4 y para el otro tengo 3. Producto de eso, 6 por 5 por 4 por 3. 3 por 4, 12, por 5, 60, por 6, 360. Ahora el general, el producto de los dos, 360 por 4, eso me da 720, 1440 posibilidades. ¿Cuántas me tiene que dar? Me tienen que dar 720 posibilidades. Este no me dio. Entonces quiere decir que el A no es. Ahora miremos el B. Espero estén poniéndole mucha atención porque ahorita me preguntan lo mismo. Profe, ¿cuántas eran las posibilidades del A?
Atentos, chicos, por favor. Miremos ahora adelante. Dicen, un hombre. Entonces, solo tengo un puesto para el hombre y para la chica sí tengo 4 puestos. Entonces, el hombre, como en total son 6 hombres, solo voy a tener 6 posibilidades, no tengo más. Para las chicas, como son 4 mujeres, para el primero tengo 4, el segundo 3, el tercero 2 y por último 1. Entonces 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, porque hay distintas posibilidades, no es lo mismo que una chica sea personera a que la chica sea representante o sean representantes al consejo. Hay distinta diferenciación de cargos. Si fuera solo 5 posibilidades, pues bueno, ya cambiaría distinto. 4 por 3, 12 y 24. Ahora 24 por 6, ¿cuánto le da? Entonces, haciendo el proceso, nos da 6 por 4, 24, 144. Tampoco son. Vuelve y juega. Esto es lo que tienen que hacer. ¿Cuál es el inconveniente? Yo aquí lo estoy haciendo a paso de tortuga para que lo vean, pero ustedes lo tienen que hacer muy rápido, pero para que lo hagan más rápido lo tienen que escribir. Si ustedes lo dejan para hacer mentalmente, olvídense, les va a quedar muy complicado. Otro, 3 hombres y 2 mujeres. Que es posible que ese sea el valor, porque 5 hombres no podrían dar, creería yo. Hombres, entonces para el primero tengo 6, para el segundo 5 y para el tercero 4. 6 por 5 por 4, 30, 120. Ahora el de las chicas. Las chicas tengo para el primero 4 y para el segundo 3. 4 por 3, 12. Y miramos cuál es la posibilidad que se tiene ahí. Y por último, para los hombres, ¿cuántas posibilidades tienen? 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Y si ustedes hacen ese producto van a encontrar que es 720 posibilidades. La única respuesta que era igual era la D en ese principio, para que lo tomen en cuenta. Chicos, por favor, háganlo y trabajenlo. Y creo que alguno dijo algo de feminazis y que esa es la respuesta. Pues sí, efectivamente esa es la respuesta. Pero tienen que tomar en cuenta los procedimientos numéricos. Y estamos quedando mucho en una sola pregunta. Que no hay ninguna fórmula, muchachos, es solo un método, el método que trabajamos de combinación. La combinación es método multiplicativo, se llama, no hay una fórmula, yo lo único que voy analizando son las posibilidades de cada situación y las multiplico entre sí. ¿La respondió por lógica? No, la respondió de suerte o de azar. Esta sí la pueden responder por lógica, porque no tiene un proceso numérico realmente muy grande. Pero esa que acabamos de hacer, olvídense, que la van a responder por lógica. No de mérito, pero creo que no es muy fácil hacer todos esos cálculos numéricos en la cabeza. De pronto hay alguna fallo, toca revisarla. Entonces, esperen, yo miro que por el fallo también puede ser mío, ¿no? Mm, Ahí resuelvan este, ya reviso eso. Esperen, tomo un lápiz, un lápiz, un lápiz. Pero lo que la están leyendo. No, normalmente la respuesta es salvo que hacemos. Es que me dicen que la anterior podría ser la A. 2 hombres, 30, 24 hombres. No, porque es que en la primera nos darían
6 por 5 por 4 por 3. 3 por 4, 12. Por 5, 60. Por 6, 360, ¿no? Y en las mujeres tendríamos 4 posibilidades, ¿no? En esa no daría. Puede haber ahí un falla, toca revisarla. Yo la reviso para mañana y les cuento qué pasó con esa pregunta. Por el momento respondan esto. Si ven el complique dividir entre 5, en ningún momento hemos dividido entre 5, chicos. Esta es la probabilidad. Tengan en cuenta que esto es un valor probabilístico, es un valor de comparación en la situación de los valores. ¿Recuerdan la otra partecita que teníamos? Que nos decían que 5 de cada 100, 5 de cada 100 eran defectuosas. La probabilidad de que la placa escogida sea defectuosa es 5 de cada 100. Ese valor no está, ¿por qué? Porque por norma cualquier fracción se simplifica. 1 de cada 20. En ese caso no tienen muchas cosas que tomar en cuenta. Lo único es el total sobre el que estamos trabajando y la cantidad de placas que salen defectuosas. Total, defectuosas. 5 de cada 100 son defectuosas. Pero como lo expresamos en su mínima forma, es 1 de 20. La respuesta es la B. Simplificar la fracción, porque por más de que sea una probabilidad, no deja de ser una fracción. Igual no le van a encontrar, no había 5 de 100. Si eligieron cualquier distinta a 1 de 20, había un fallo. ¿Qué les dice la probabilidad 1 de 5? Que de las defectuosas que elijan una. No es una probabilidad porque sería un absoluto. 1 de 95, ¿qué le dice? Que de las 100 que elija, la probabilidad de que sea buena la placa, 1 de 95. ¿Por qué? Porque de las 100, 95 son buenas y 5 son defectuosas. Y 1 de 100 le diría que es la elección de cualquiera de las placas en la situación. Otra. Hay una probabilidad muy fácil, otras son muy difíciles. Recuerden, chicos, que mañana vamos a las 7 de la noche a reponer una de las clases que hemos perdido por los festivos, ¿no? Entonces, porfa, estar muy atentos. Lore, mañana retomamos clase a las 7 de la noche. Mañana tenemos clase de estadística descriptiva. Ese es fuertecito porque ese es más de leer las preguntas de estadístico. Porque, no sé, porque química ya van adelantados. Y del martes en 8 días, en la hora de química reponemos biología. Después las 2 de química se organizan en otro proceso. Es que la profe tuvo algo personal que hacer y no va a poder estar ni mañana ni dentro de 8 días. Chinos curiosos, ¿verdad? ¿Listo? En estos análisis de la información respecto a la probabilidad, aquí la probabilidad es 1 de 30, 3 de 20, 12 de 20, como para que lo vean en el contexto.
13 de 30. Le dicen, representa el número de estudiantes admitidos en relación con la cantidad de inscritos en algunas universidades de una ciudad latinoamericana. Las Palmas, Milenaria, El Prado, Cantera. No sé qué ciudades sean esas, así que no me pregunten. Entonces, dice que en Las Palmas se presentaron 30, pero solo admitieron 1. En Milenaria se presentaron 20 y solo admitieron 3. El Prado se presentaron 20 y solo admitieron 12. Y Cantiana se presentaron 30 y recibieron 13. ¿Cuáles de las universidades es mayor probabilidad? Pues lo único que tienen que hacer es esto, pasarlo a un valor que puedan comparar, muchachos. 1 de 30, 30 de 30, es decir, alguien decía que Las Palmas y Milenarias se eliminan. Sí, porque ya hay valores con la misma base, es decir, 12 de 20 es mayor que 3 de 20 y 13 de 30 es mayor que 1 de 30, entonces la probabilidad está entre estos dos. ¿Qué hay que hacer? Pasarlo a una fracción, a un término decimal para poderlo definir. Entonces, si quieren esto para poder hacer la operación más fácil, lo simplificamos. 12 dividido 20 me da 6 sobre 10, es decir, esto me da 0,6, es decir, el 60%. 6 décimos me da el 60%. Ahora lo que nos restaría hacer es el proceso de 13 de 30. 13 dividido 30, 0, agregamos 0, 4 por 3, 12. Entonces, para 13 de 30 me da aproximadamente el 40%. Entonces, hay mayor posibilidad de pasar al Prado. ¿Por qué? Porque tengo 60% de posibilidades de pasar en la situación. Procesos numéricos. No, el que tenga mayor resultado en línea es el que tiene mayor probabilidad. No son inversamente proporcional la situación. Ejemplo 3 de 20, la posibilidad no alcanza a ser ni 10%, bueno, como 11% aproximadamente. Y última, creo, o esa queda de tarea. No, hagan esa última que han hablado mucho. Pónganle lógica, pónganle sentido común a la información, por favor. Lean la información, que están cometiendo muchos errores porque leen a las carreras. Sí, también. Es decir, yo puedo calcular la probabilidad de algo con lo que voy a escoger o con lo que queda por fuera. Y en la comparación me va a dar igual. Yo puedo compararlo desde los dos puntos de vista. Ginny Weasley, eso me suena a Harry Potter ese nombre. Entonces, lo primero que tienen que identificar en esto es que la primera es totalmente falsa. Nunca la posibilidad puede ser mayor al espacio muestral. Es decir, yo no puedo decir que es más grande las opciones que el total de posibilidades. Entonces hay una discrepancia. Por ende, esta es falsa. La probabilidad de que salga 6 es de 3. Miramos las características. Dos caras con el número 6. Entonces, de las 6 caras que tengo, 2 me pueden dar el número 6. Es decir, las posibilidades son 2 de cada 6. La probabilidad, al simplificarlo, es una de 3. La segunda es verdadera. La respuesta es C, 1 falsa. Veo gratamente que muchos le atinaron. Entonces, eso es una buena opción. Tengan en cuenta siempre eliminar, miren, una probabilidad donde la de arriba
es mayor que el de abajo, no es probabilidad, eso no existe, algo raro hay ahí. Nunca las posibilidades que son las de arriba pueden ser mayores al total del espacio muestrado, muchachos. Repásenlo, trabajenlo. De las clases que vamos a reforzar, voy a tomar una para probabilidad, me acabo de dar cuenta que todavía tienen mucha confusión. Tienen que practicar. Si ustedes no practican, lo que trabajamos hoy entra por un oído y va a salir por el otro. Entonces, por favor, trabajenlo, decántenlo y todos los días hagan algo, analicen una situación. No tienen que ponerse a escribir y a sentarse al computador. La probabilidad o el combinatoria en el diario vivir, en el entorno, cada vez se va encontrando muchas posibilidades de la situación. Entonces, fue un placer trabajar con ustedes.